Hola, hola, bienvenidos a este espacio de conocimiento en donde les daremos a conocer una biografía muy importante, la cual es El olvido que seremos de Héctor Abad. En este recorrido los estaremos acompañando mis compañeras Laura Miranda, Samara Zapata, Isabel Sánchez y mi persona, Dayana Rosero. Todas psicólogas en formación de la Universidad Cooperativa de Colombia del campus de Cali, así que acompáñenos a este recorrido. Héctor Joaquín Abad Fasolince nació en Medellín, en el departamento de Antioquia, Colombia, el 1 de octubre de 1958. Es un escritor y periodista colombiano, hijo de Cecilia Fasolince y Héctor Abad Gómez, quien fue un médico, profesor universitario y defensor de los derechos humanos, quien fue asesinado en Medellín en agosto de 1987. Héctor Abad fue el único hombre de una familia con 5 hermanas. Inició sus estudios primarios en el Colegio Alcázares, dirigido por el Opus Dei en Medellín, que a pesar de la oposición que tenía su padre frente a la iglesia, se matriculó en ese colegio debido a una buena calidad del mismo. En esa escuela Fasolince se inicia en el oficio de escribir al crear una revista llamada Criterio, en donde junto con Mauricio Villegas publicaban, como comentarios críticos a los profesores de la escuela y otros temas cotidianos. Durante su infancia, Héctor Abad fue influenciado en gran medida por su padre, médico de la Universidad de Antioquia. Posteriormente, completa sus estudios en lenguas y literaturas modernas en la Universidad de Turín, Italia, de la cual se gradúa con una tesis laureada sobre la obra de Guillermo Cabrera, Tres Tristes Tigres. En su carrera como escritor ha recibido diversos reconocimientos por sus obras, tales como el Premio Nacional del Cuento en 1981 en Colombia, la Beca Nacional de Novela en 1994, el Premio Simón Bolívar del Periodismo de Opinión en 1998. En el año 2000 obtuvo en España el primer premio Casa de América de Narrativa Innovadora con la obra Basura, Lengua de Trapo del año 2000, y en el 2005 recibió en China el premio a la mejor novela extranjera del año por Angosta. Su libro El olvido que seremos ha sido elegido como el premio de la literatura Casa de América Latina, otorgado a la mejor obra de autor de América Latina publicada en Portugal en el año del 2008 y 2009. Héctor se desempeñó como columnista en la revista Semana hasta abril del 2008 y a partir de mayo de ese mismo año se integró al diario El Espectador como columnista y asesor editorial. Uno de los motivos que impulsó a Héctor Abad a escribir esta obra fue haber encontrado en el saco de su padre un poema que éste había copiado a mano. El inicio de este poema serían 2 décadas después, el título de la obra más celebrada, El olvido que seremos. Pasaron casi 20 años entre la muerte del padre de Héctor y la publicación. En este tiempo ese escritor pasó por estados psicológicos muy distintos, ya que en un primer estado intentó olvidar esta tragedia huyendo de Colombia, ya que él no quería ser colombiano. En ese momento de su vida él no planeaba escribir nada, solamente quería cambiar de vida y ya. Después hubo un periodo en el que quiso intentar contar la historia de su padre mediante la herramienta de la ficción, introduciendo a un personaje que de alguna u otra manera se parecía a su padre, pero siempre esos capítulos de novela eran como fracasos para él, ya que nunca quedaba satisfecho. Fue en el momento en el que se dio cuenta que tal vez la única manera de salir de ese antiguo fantasma en el que él vivía era contar como la historia, pero sin ficción, tal como fue, y ahí fue donde escribió El olvido que seremos, que para ese escritor fue como una especie de tranquilizador y liberación. Histórico en el cual se relata la biografía de Héctor Abad y se presenta en un contexto colombiano, específicamente en la ciudad de Medellín, entre los años 80 y alguna parte de los años 90. Este fue un periodo de gran violencia, de gran problemáticas entre las ideologías que se presentaban en ese momento, y también un periodo de problemáticas graves
en salud pública. Dentro de esas problemáticas de salud pública se presentaba entonces primeramente que en la ciudad de Medellín no tenían agua potable, también la pobreza y pues dentro de estas problemáticas ya mencionadas, entonces se encontraba que niños, jóvenes y adultos presentaban entonces desnutrición y debido a lo del agua potable, que al no tener agua potable entonces se presentaban problemáticas de salud pública como lo era entonces enfermedades como lo es el tifo y también la hepatitis. Dentro de las diferencias ideológicas dentro de este contexto colombiano también se presentaban entonces las dos ideologías del momento, que eran los partidos conservadores y el partido liberal. Entonces entre estos pues habían constantemente disputas para poder obtener el poder pues de ese territorio, y entonces esto trajo entonces un periodo de violencia en el cual hubieron demasiados muertos, hubieron heridos, y esto pues se presentaba entonces una problemática muy importante dentro de este contexto. Incluso familias se alejaban debido a estas ideologías. Entonces otra problemática o otro hecho fundamental e importante dentro de este periodo es que por primera vez se da el voto femenino. También se encuentra entonces un debate, ¿sí? Ya que en este tiempo en el cual se fue relatada la historia fue más o menos entre los años 50 y 80, que fue la vida como tal de Héctor Abad y la biografía pues parte de la biografía de su padre. Entonces durante este tiempo se abrió un debate para poder entonces legalizar lo que era el aborto, el uso de preservativos y el matrimonio homosexual. Bueno, en los espacios geográficos podemos ver que el autor proyecta y recuerda historias y ambientes significativos que pasaron mayormente durante su niñez, adolescencia y un poco de su adultez. El contexto de la historia se basa en el país colombiano, mayormente pues en la ciudad de Medellín. Medellín es una ciudad violentada, ya sea por bombas en lugares públicos, aniquilamientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, secuestros y asesinatos. Las principales violencias eran por el conflicto armado, donde pues asesinaban mayormente pues a líderes sociales y comunitarios. También podemos ver cómo dentro de la ciudad había desigualdades, pobreza dentro y fuera de las instituciones gubernamentales. Asimismo, estaba regida por organizaciones religiosas y partidos políticos mayormente conservadores y una alta gama de estratos sociales. También podemos ver cómo el autor ve de su niñez como nos introduce en sus espacios geográficos más significativos, como sus escuelas, su barrio, la casa de su abuela, los paseos que hacía en las fincas y ir a Cartagena dentro de sus vacaciones con su familia. También podemos ver cómo él recuerda la iglesia de Santa Teresita como un lugar triste, ya que ahí pues frecuentó la muerte de su hermana y muerte de su padre. Cuando en su adolescencia llegó, él viajó hacia México, donde pues pudo reconocer su independencia. Asimismo, Italia fue un lugar donde pues estudió y vivió con su hija y esposa. También podemos ver cómo pues la Universidad de Antioquia es un establecimiento pues público donde el papá mayormente pues trabajaba ahí durante muchos años. Este autor pues recuerda este periodo dentro pues de la universidad como muchos asesinatos, secuestros y demás hacia profesores, hacia estudiantes. Habían amenazas, habían secuestros. Podemos ver una frecuente lucha del señor Héctor Abad por corregir esas consecuencias, por luchar hacia los derechos humanos de sus estudiantes, y en cómo él hace un nuevo programa de medicina social comunitaria y para mejorar y hacer un nuevo foco a la medicina colombiana. Que seremos
De Héctor Abad Faciolince es un auténtico homenaje por las injusticias realizadas a su padre Héctor Abad Gómez y a su lucha por los derechos humanos y sociales en Colombia del siglo XX. Según las experiencias narradas en la historia, se puede evidenciar que hablan de un periodo histórico en el cual se ven reflejadas las ideologías políticas, donde en esa época estaban pues dirigidas hacia el Partido Conservador y Liberal. Gracias a esto se llegó pues a consolidar diversos enfrentamientos dentro de distintos grupos, como la delincuencia desquiciada, conflictos armados entre distintos grupos, explosiones terroristas y ajustes de cuentas entre mafiosos y narcotraficantes. Desde la narración que se realizó en esta obra se puede evidenciar que esta familia pues se regía por la religión católica. Uno de los aspectos más importantes que se puede evidenciar en esta obra fue esas relaciones que el padre intentaba que su hijo Héctor Abad estableciera, ya que lo hacía siempre relacionar con gente del común, enseñándole siempre el respeto, el amor y la empatía por el otro, siendo otro aspecto importante la libertad y la conciencia social que el padre le inculcaba a su hijo, ya que siempre trató pues de mostrarle el mundo con sus verdaderas realidades sociales. Bueno, en la estructura del tiempo podemos ver cómo el autor a través de un relato va moldeando pues las vivencias transcurridas durante su niñez, dándole forma cada vez a su pasado y realidad subjetiva. Se puede ver cómo su experiencia transcurrida influyó en sus juicios de valor y psique mental, así mismo pues contextualizó y entendió por medio de sus narraciones literarias una pequeña bibliografía de los momentos más significativos que pudo obtener con su padre y familia. Sus constantes saltos corresponden desde el inicio a la vida cotidiana del niño, sus relaciones familiares, percepciones de vida, gran amor, admiración y respeto que sentía por su padre. Asimismo, pues interpreta que los trabajos pues, comunitarios que su padre ejercía le trajo grandes problemas tanto a nivel económico, social y algunas veces familiar. Y también pues ve que hubieron unos años felices donde la familia compartía grandes momentos, vivencias, viajes, ¿no? Pero pues se terminó cuando le descubrieron un cáncer de piel a su hermana mayor y por el cual esta falleció. Después de esto, los momentos de la familia llegaron a tener muchas consecuencias. Ya la familia no era igual. También podemos ver que durante su adolescencia tuvo una época como pues, la de todos, donde tuvo interés hacia el sexo, hacia la pornografía, hacia la identidad sexual, porque tuvo confusión dentro de un periodo muy corto y su padre pues lo ayudó a salir de esa confusión dándole mucho apoyo. También podemos ver que cuando la hermana mayor murió, el papá ejerció un poco más su labor hacia la medicina social y comunitaria y los derechos humanos, donde pues denunció de muchas maneras la corrupción que había dentro de la ciudad y por ello pues muere un día. Entonces termina con un autor con un gran aprecio a su padre y queriendo contar esta historia significativa. Ya se encuentran personajes que fueron muy importantes y relevantes dentro de la vida de Héctor Abad. El primero de ellos, el personaje más importante pues dentro de esta obra es su padre, ya que pues Héctor Abad sentía demasiada admiración por él y pues fue su motivación para poder escribir esta obra. Pues si en algún momento, pues recomendadísimo este libro, si en algún momento lo leen, se van a dar cuenta que Héctor a través de su biografía, de su obra como tal, El Río que Seremos, también cuenta y hace mención a los hitos más importantes de la vida de su padre. Otro personaje fundamental dentro de esta obra pues es su madre y sus hermanas, pues que fueron pues su familia como tal. Tuvo 5 hermanas, en total fueron 6, pero pues él fue el único hijo varón. También dentro de esta obra se encuentran personajes importantes como lo es Emma y Teresa y la hermana Josefa. Emma y Teresa fueron mujeres que Héctor respetó muchísimo, ya que ellas cumplían en la casa la función de ayudar a los quehaceres mientras pues sus padres trabajaban. En el
caso de la hermana Josefa, ella fue la niñera de Héctor Abad y también de sus hermanas, y pues llevan el hogar muchísimo tiempo, ya que ella también fue la niñera de su madre. Otro personaje muy importante fue Sauler, que fue uno de los colegas de su padre dentro de la profesión y dentro de campañas y proyectos que su padre llevó a cabo. Pues él también era parte de la familia, porque pues pasaba periodos largos dentro de, pues, en la casa, lo hospedaban en la casa de Héctor Abad y pues compartían con ellos. Otro personaje importante también es el arzobispo Fernando Gómez Mejía, quien tenía una columna en el periódico El Colombiano y que tenía un programa radial que se llamaba La Hora Católica. No era un admirador de su padre, sino que por el contrario odiaba al padre Héctor Abad, le realizaba demasiadas críticas, incluso lo tachaba como un médico comunista. Entonces pues le dedicó demasiadas columnas a criticar a su padre, e incluso también dedicaba algunos minutos de su programa radial para realizar también críticas. Ya por parte de lo que es la continuidad y la coherencia se la pudo observar de la siguiente manera. En primer lugar, mencionando que su perspectiva va encaminada a mostrar al lector esas historias que van encadenando en torno a un núcleo central, para producir como un efecto de sentido lo que quiere el escritor para su audiencia. Ese núcleo del que se habla va ligado como a lo que significa su padre en su vida. Este autor, quien hace también el narrador, cuenta que en sí su vida, pero con algo muy peculiar, que va expresado a través de ese profundo amor que sentía hacia su padre y pues la gran influencia que este tuvo sobre él, donde se logra ver como la importancia del sentido de acción mutualidad, porque fue capaz de leer su intencionalidad y el sentido de lo que fue con palabras y hecho pues el padre. Entonces el narrador cuenta que este padre tuvo como una gran influencia sobre su infancia y lo denominó héroe de la infancia, donde reflejó desde ese inicio como ese giro deíctico, donde fue capaz de reconocer desde su niñez lo que su padre le transmitía, no solo en cuestión como de objetos, sino a manera más trascendental de lo que fue una vida llena de amor para él. Entonces también fue muy importante en su periodo de adolescencia, bachiller, fue como un mentor respecto a los ideales tanto filosóficos, religiosos, y sobre todo un padre muy influyente que le brindó confianza, seguridad dentro del hogar y del entorno externo. Su papá fue amor y admiración, y pues en él encontraba esa seguridad para desarrollarse como hombre, y por eso resaltamos mucho su significación. A medida que transcurre pues la obra, el narrador se centra como en esa descripción de los ideales por los que luchaba su padre, en esas realidades compartidas en las cuales tanto el padre como este autor sabía que estaban allí afuera para ellos, y por las cuales realizaron como una serie de campañas por el bien de esa sociedad, y pues liderando incluso hasta protestas públicas. En cuanto a la estructura externa, pues se puede observar que consiste como en un sistema desde nuestro punto de vista bastante complejo por partes relacionadas entre sí. Por lo tanto, se debe pensar como en un conjunto de magnificaciones que se alimentan de un contexto sociocultural, político y también económico, en donde se generan como un significado también de esa cultura. El relato como que va muchas veces encaminado a cosas que suceden en el pasado y en el presente. Entonces, es decir, como que no hay una secuencia muy lineal en esta historia. Entonces también se pudo observar el uso de las metáforas, se evidenciaron todas, resalto las estructurales, ya que están implícita o explícitamente en muchos de los apartados de este libro, en donde se utilizó como ese recurso de imaginación poética, porque muchas veces se mencionan como despectivamente para entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otro. También se lograron ver esas transacciones que están inmersas en la cultura, donde siempre varios personajes, incluyendo al principal, estaban desempeñando roles definidos en aquella, eso sí, defendiendo cada uno como sus intenciones e historia en función de esas historias culturales, recalcando así que el yo no existía independientemente del contexto en el que se desarrollaban sus vidas. Por otra parte, también se permite evidenciar el estilo literario de la forma narrativa del escritor y el conceptualismo no mediatizado
estudiado porque se logró observar que el conocimiento de este autor a lo largo de su vida también se fue haciendo con otros, su familia, los políticos, los médicos, los estudiantes que se relacionaban tanto con él como con su padre. A través de estos personajes se establecen también relaciones afectivas, profesionales, académicas, filiales, que construyen las situaciones a través de las cuales determinan su ideología, perfil de personalidad, comportamientos, pero en donde sí, lastimosamente, así como tuvieron que plasmar momentos más felices e inolvidables de su vida, también hubieron otros que fueron fuertes y crueles en su existencia. Cabe mencionar que gracias al uso estilístico del lenguaje se les permitió narrar las caricias, las vivencias, los anhelos y los recuerdos que tuvo en su infancia. Bueno, ya pasando un poco a lo que es la canonicidad propuesta por Brunner en 1997, bueno, tenemos también que conocer algo muy importante, que es la creación narrativa del yo, que quiere transmitir como ese mensaje de resiliencia y sobre todo una crítica a esa política colombiana que ha venido sufriendo pues desde los años 80 ante como esa cruel realidad de muertes, injusticias sociales, en donde lastimosamente con todo esto paralelamente pues se ha venido construyendo lo que es la identidad del autor, porque se encontró con los recuerdos tanto del pasado, sus experiencias y también como esos miedos que consigo traía el futuro, ¿no? Entonces el hecho que nosotros creemos crucial a nuestro criterio, eso sí, fue la muerte tanto de su padre como de su hermana Marta, en donde desde que inicia la narración se viene como preparando uno para algo que de cierta manera es fuerte, ya que hay un sentido de nostalgia en cada oración que conforma el libro. Consideramos que cada relato va dirigido como a un desahogo que necesita el autor ante todo lo transcurrido en su vida. Lo que creemos que de cierta manera rompió lo canónico es el hecho de que el autor menciona que el amor de su padre de cierta manera lo estaba tomando como insoportable en un aspecto de su vida en donde se sentía que no lo estaba dejando tener como ese margen de error que se necesita y que toda hora pues tenía como esa aprobación absoluta por parte de su padre. Consideramos que el romper como esta construcción de realidades narrativas con esas expectativas que nos estábamos creando acerca de esta relación que creíamos era perfecta, pues no fue percibida por el autor con felicidad todo el tiempo. Por último, pues destacamos que esas experiencias narradas constituyen verdaderamente un viraje trascendental de Oz, porque se evidencia el dilema de construir como una memoria pública y de dar de una ética de responsabilidad. Mímesis 1. Prefiguración, precomprensión, día del mundo. En esta primera fase de la mímesis, que alude a las condiciones en que emerge la historia, es el periodo previo a la lectura de una narración que supone las experiencias anteriores que se ha adquirido el lector, y la competencia que se verá reflejada aquí es la precomprensión del mundo de la acción, la actitud para identificar las mediaciones simbólicas y su carácter temporal. En sí, la precomprensión hace referencia a que el lector posee los conceptos que le permiten reconocer una acción. Las mediaciones simbólicas son ese sistema de reglas que determinan un lenguaje y que permiten la comunicación del relato, y los caracteres temporales son los conocimientos previos respecto al tiempo. El autor, a través de la narración, comunica aquellos acontecimientos que se han dado en su vida, construyendo su identidad y al mismo tiempo emergiendo la historia de su vida desde su infancia, mostrando los hitos más importantes que se ha dejado huella en quién es el autor. Dentro de esta primera mímesis se tienen en cuenta los aspectos de la semántica de la acción, la cual estructura su pasado, presente y futuro, retomando ese apartado. Esa fue la única vez que me quedó una marca en el cuerpo, un rasguño en el brazo, por un castigo de mi papá, y es una señal que me merezco y que todavía me avergüenza, por todo lo que supe después sobre los judíos gracias a él, y también porque mi acto idiota y brutal no lo había cometido por decisión mía, ni por pensar nada bueno o malo sobre los judíos, sino por pura espíritu gregario. Y quizás sea por eso que desde que crecí les rehuí a los grupos, a los partidos, a las asociaciones y manifestaciones de masas, a todas las gavillas que pueden llevarme a pensar no como individuo sino como masa, y a tomar decisiones no por una reflexión y evaluación personal, sino por esa debilidad que proviene de las ganas de pertenecer a una manada o a una banda.
Mímesis 2. Configuración, intriga como mediación entre tiempos. En esta fase se abre el mundo de la ficción, del cómo sí se opera la construcción de la trama y se da la configuración de los caracteres temporales, teniendo como función la mediación entre el antes y el después. En esta segunda mímesis, el autor Héctor Abad narra su biografía, postula los personajes que han sido importantes en su vida. En el caso del autor, su padre es de gran relevancia dentro de la narración, retomando hitos de gran importancia y los plasma dentro de esta, siguiendo una temporalidad y una estructura lógica de acontecimientos. De esta forma, desde los recuerdos más profundos de su infancia, pasando por su adolescencia para finalmente concluir con su adultez. Héctor Abad desde muy pequeño sabía que él sería un gran escritor. Cuando estaba niño, aún sin saber ni tan siquiera escribir, mientras acompañaba a su padre en la oficina y al tener a su disposición una máquina de escribir, relataba lo que era para él de gran significado, pero en realidad eran simples letras sin sentido. En el transcurso de su vida se da cuenta que la literatura era una de sus mayores aspiraciones, al poseer la enseñanza de su padre, que también era un aficionado a la lectura y al conocimiento. Mímesis 3. Refiguración, el sentido de lo vivido. Esta ya es la última fase en el proceso de la construcción de la trama. Esta mímesis se caracteriza por la unión del mundo del texto y del mundo del lector, por el encuentro del mundo configurado y el mundo en que la acción se desarrolla en su temporalidad. En esta última mímesis encontramos muchos criterios a resaltar en la relación con la biografía, empezando desde la restitución de la historia, del obrar y del padecer, así como la historia adquiere sentido en el oyente a partir de la intersección del mundo del texto y el mundo del oyente, pues la obra habla primeramente de sí mismo. En este sentido es claro que este autor quería plasmar en esta obra no solo un conocimiento colectivo de lo que pasaba en esa época de conflicto o que quizás de destacar hechos culturales vigentes en ese contexto, sino que no iba más allá y era saber que desde todos esos componentes el texto transfiere la idea de que se está narrando y hablando por su persona, que todos esos personajes que estaban en su camino lo hacían configurar como persona y darse a conocer como identidad, que necesitaba de esta expresión del lenguaje para hablar de un duelo, que había venido consumiéndolo por mucho tiempo, que sin embargo esto es lo que en últimas va formando un sentido de lo vivido. Así es importante este reconocimiento de que no es solamente narración, sino que todas las historias nos hablan de las personas, de su significado por el paso del texto y de la vida del autor. El círculo de la mímesis. En este punto se da una circularidad al mismo tiempo entre él y la narración. Aquí se logró evidenciar todo el tiempo en el que se daban esos hechos descritos literales en su narración, porque en momentos se daba una idea que desencadenaba un suceso, pero en lo cual era necesario volver a retomarla para más adelante terminar de completar el significado de dicha narración, en el cual se evidencia una temporalidad, ya sea de semanas, meses e incluso hasta años dentro de la lectura, pero que todo esto en conjunto logra dar una consecuencia de circularidad con sentido. Configuración, prefiguración y lectura. Aquí toda escritura es un intento de evitar la inminencia del olvido. Esa parece ser la premisa del autor, representada en el olvido que seremos. Hay un llamado del padre hacia el hijo que implica la restitución del amor, del afecto, por encima de la violencia política. Para vencer la violencia hay que recuperar el afecto. Esa es la manera del narrador de responder al legado y preservarlo. Bueno, hemos llegado a nuestro fin. Esperamos de verdad que se hayan disfrutado de esta gran obra y la invitación es para que la puedan leer y logren empaparse de ese sentido humano que tiene Héctor Abad. Así que muchas gracias por su atención.